He vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos venido hablando de aspectos de la fe. La semana pasada, en una charla con el equipo de trabajo, en una charla casual, hablamos acerca de cómo sería nuestra vida cristiana sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades, y cómo sería nuestra vida si Satanás no estuviese en el medio. ¿Cómo sería nuestra vida cristiana? Y hice una pregunta en las redes sociales. Esta pregunta que surgió de esta conversación la planteé: ¿cómo sería nuestra vida si Satanás no estuviese en el medio? ¿Amarías a Dios igual? ¿Buscarías a Dios igual? Sin enfermedades, sin problemas, sin crisis, sin dolor, sin pruebas. ¿Amarías a Dios igual? ¿Le buscarías como le buscas ahora cada mañana? ¿Orarías como oras ahora? ¿Le servirías como ahora le sirves? ¿Cómo sería nuestra vida sin cada dificultad y sin cada problema que hemos tenido a lo largo de nuestros años de existencia? Y esa pregunta muchos respondieron desde un punto de vista religioso. Otros, algunos pocos, fueron sinceros y dijeron la verdad: si esos problemas no estuviesen, nosotros no tendríamos una relación con Dios. Otros dijeron: sí tendríamos una relación con Dios, sería como al principio, como Adán y Eva, que tenían una relación directa con Dios. Y otros, desde un punto de vista muy religioso, también respondieron en esta forma. Y hoy quiero hablarles, como siempre les he hablado, yo creo que la palabra de Dios debe predicarse, debe hablarse con mucha sinceridad y con mucha transparencia. Y es lo que hemos intentado siempre desde este canal: predicar la palabra como se tiene que predicar, hablarla siempre con la verdad. Y hoy les quiero hablar con esa misma verdad y con mucha sinceridad. La palabra de Dios, yo creo, no debe hablarse con manipulación, como ocurre en muchos casos en este tiempo, donde la hablan para manipular y la predican. De hecho, el apóstol Pablo dijo que había mucha gente que predicaba por envidia, predicaba por celos, predicaba por contiendas. El apóstol Pablo lo habló. Eso ocurre en ese tiempo. Hay gente que usa la palabra para generar contiendas, para pelear, para manipular a otros a través de la palabra. Pero yo creo la palabra hay que predicarla con mucha sinceridad y con mucha responsabilidad. Y teniendo eso, les digo que hay una mentira que la religión y los religiosos nos han contado durante mucho tiempo, y es una mentira que hoy tenemos que quitar de nuestra vida y tenemos que entender espiritualmente. Quizá alguno quizá le va a chocar, pero es una mentira que la religión, no la palabra de Dios, la religión nos ha metido, y al punto que mucha gente cree esa mentira y luego van y se chocan de frente y ven que es una mentira todo lo que le dijeron al principio, y muchos terminan abandonando esa religión. Y la mentira que muchos escuchamos y se hacían campañas evangelísticas en las calles era: tienes problemas, tienes dificultades, estás en crisis, estás enfermo. Oh, ven al Señor, ven a Cristo y ya no habrá más problemas, ya no habrá más dificultad, todo cambiará. Es una gran mentira, porque venimos al Señor, venimos a Cristo y los problemas siguen, la dificultad sigue. Lo que pasa es que en Cristo las cosas son diferentes y la perspectiva es diferente. Pero ese tema de que ven a Cristo y ya no habrá más problemas, ya no habrá más dificultad, fue una mentira que se nos predicó durante mucho tiempo. Y por eso hay tanto cristiano frustrado, porque dicen: bueno, yo llegué al Señor y desde que llegué al Señor es como si tuviera más problemas, es como si tuviera más dificultades. El que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo, tiene deudas,
tiene un hogar destruido, tiene enfermedades. Y muchos, la solución que buscan es una soga en el cuello, en una habitación oscura, un revólver en la cabeza, un veneno, tirarse de un puente. Es la solución que buscan. Pero los que tenemos a Dios, tenemos las mismas deudas, la misma enfermedad, la misma crisis. Oh, pero nuestra fortaleza se llama Cristo. Y nuestra esperanza se llama Cristo. Y en Cristo nos apoyamos, nos agarramos y seguimos adelante. Esa es la diferencia. No es que los problemas se van. No es que ven a Cristo y tu vida será un jardín de rosas. No. Hay problemas y hay dificultades. Por eso el Señor Jesús siempre instruyó, enseñó acerca de la fe y puso a los discípulos a vivir varios periodos de fe. El apóstol Pablo insistió en la fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de pruebas, de dificultades, como cualquier persona en el mundo la vive. Pero ahora tenemos a un Cristo vivo que nos fortalece y es el que pelea por nosotros y nos da la victoria. Y es tanta la mentira que cuando alguien está enfermo, otros hermanos le dicen: ¿y no será que estarás en pecado? Cuando está en crisis económica, ¿y no será que te estarás robando los diezmos? ¿Por qué? Porque hay una mentira religiosa de que el cristiano todo está bien. Y no es así, hermanos. La palabra dice, el mismo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Pablo dice, también habla mucho de las aflicciones. Pablo tenía un aguijón en la carne. Dice que él oraba y lloraba para que el Señor lo sanara. Y dice: 3 veces oré y el Señor me dijo: bástate de mi gracia. ¿Por qué? Hermano, porque la prueba, la dificultad, cuando llega a tu vida, cuando llega el dolor, cuando llega la crisis, es donde se forja el carácter. La crisis y las dificultades forjan nuestro carácter. La crisis y las dificultades nos hacen mejor persona, nos hacen madurar espiritualmente. Las crisis y las dificultades es donde nuestra fe se pule. De hecho, la palabra dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Ahora yo pregunto, ¿cómo se prueba el oro? A través del fuego. A través del fuego es que el oro se prueba si es de verdad o es un oro que está adulterado. Y nuestra fe, dice Pablo, es como el oro que va a ser probada en fuego. Y entonces, ¿cuál es el fuego que tenemos que atravesar? Riquezas, abundancias, alegría. El proverbista escribió: es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta, porque él entendía que en casa de luto había muchas cosas que redireccionar en la vida. Hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso. Y por eso es que muchos se quitan la vida cuando van rumbo al fracaso. Deudas se quitan la vida. Cuando tú tocas fondo, te das cuenta que después de eso ya no hay más nada. Y entonces tienes que levantarte a seguir. Y tienes que volverte a levantar y ya confiar en el Señor. El mismo Señor Jesús en el monte de los olivos orando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y de sus ojos salieron lágrimas en sangre, corrieron por su mejilla. Eso hablaba de un grado de estrés terrible que Jesús tenía en ese momento. Pero tuvo que vivir el proceso. El Señor siempre enseñó acerca de la fe. Los discípulos, Pedro negó a Jesús, pasó un momento de dolor, de llorar amargamente, y luego el mismo Jesús le dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Tú eres la roca, Pedro.
Y Pedro lo había negado y ha pasado un momento de dolor. Y ese mismo Pedro, donde Jesús edificó la iglesia, ese mismo Pedro que su sombra sanaba a los enfermos, murió crucificado boca abajo. Juan el Bautista murió decapitado. Juan el discípulo lo metían en aceite hirviendo y murió en una isla de viejo. Pablo murió decapitado. Esteban murió apedreado. Gente que pudo ser librada por Dios, pero tuvieron que vivir un proceso, porque en el proceso se forja nuestro carácter y se forja nuestra fe. Es por eso que el apóstol Pablo escribe y dice: para mí el vivir es Cristo, porque mientras vivo, vivo para Cristo. Pero si muero, Dios lo permite que muera, entonces será ganancia. Es más, Pablo quería morirse porque él dice: si por mí fuera que el Señor me llevara hoy mismo, pero entiendo que no me lleva porque todavía hay mucha necesidad aquí en la tierra. Pablo quería ese encuentro con Dios. Y Pablo tenía un aguijón en la carne. Hay quienes dicen que era una enfermedad. Y dice: yo he orado 3 veces y el Señor 3 veces me ha respondido: bástate de mi gracia. Mira la gran diferencia de un hombre de fe, cómo habla, y un cristiano que se pasa quejando de la dificultad. Oh Señor, yo oro y tú no respondes. Hay gente que yo digo a veces le falta el respeto a Dios. Y muchos predicadores en este tiempo también se han vuelto prácticamente a darle órdenes a Dios, ignorando la soberanía de Dios. Oh hermano, todos tenemos problemas. Yo tengo deudas, me enfermo igual que usted, mis hijos se enferman igual que los tuyos, hermano. Pero es la fe en Dios la que nos mantiene. Un día estaba aquí predicando y mientras estaba aquí me enteré de la muerte de una tía. Pero tenemos que seguir adelante, hermano, siguiendo adelante, amando a Dios. Tienes una enfermedad, tú te das cuenta que la vida sigue. Nadie cambia a tu alrededor, la vida sigue, hermano. Tienes deudas, la vida sigue. El mundo no se ha detenido por tu deuda. Tienes un problema en el hogar, el mundo no se ha detenido por tu problema. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, y Él es el que nos levanta y Él es el que nos sostiene. Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y ese todos los días y hasta el fin del mundo es que Él estaría con nosotros. Las pruebas Dios las permite, porque en medio de la prueba se perfecciona su amor y su poder en nosotros. En medio de la prueba, en medio del fuego, es donde se purifica el oro. Y en medio de la prueba es donde Dios purifica tu ser. Es donde Dios te hace ser maduro espiritual. En medio de la prueba es donde tú maduras como cristiano, creces como cristiano. Por eso la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La vida cristiana es de constante crecimiento y son pasos de fe. Es mentira, hermano, el que te diga que siempre vive una vida tranquila. No, porque la vida cristiana es una vida de constante lucha. En el mundo tendréis aflicción, pero la mentira de la religión que nos ha metido es: ven y todo cambiará, no habrá problemas. Y la gente viene y cree que todo va a cambiar y se convierte con deudas y la deuda sigue. Y se convierte enfermo y la enfermedad sigue. Y muchos a veces terminan vueltos ateos, enojados, peleados con Dios, porque hoy se ha predicado que nosotros le damos órdenes a Dios. Y no es así, hermano. Bástate de mi gracia, te dice el Señor. Bástate de mi gracia.
Y ten fe, no pierdas la fe, sigue amando a Dios. Por eso, hermano, yo hice la pregunta: ¿buscaríamos a Dios sin enfermedades, sin crisis económica, sin problemas en la familia, que todo fuera un paraíso? ¿Buscaríamos a Dios? ¿Lo buscarías como lo buscas cada mañana aquí en Amanecer? ¿Lo buscarías cada noche cuando oras en tu cuarto? ¿Lo buscarías? Y he visto muchos casos de gente que, como tiene problemas, ora: Señor, ayúdame. Y cuando Dios lo ayuda, hasta allí llegó su relación con Dios. Y muchos saben que es así, porque muchos de ustedes en el momento más crítico se acercaron a Dios, pero apenas superaron ese momento, se olvidaron de Dios. Incluso muchos a veces llegamos a confiar más en los talentos y dones que Dios nos ha dado que en el mismo Dios. Y así como a Pablo le tocó tener un aguijón en la carne, muchos de nosotros nos toca tener un aguijón en la carne para siempre depender de Dios. Pablo fue un hombre de grandes gestas, de muchas cosas importantes en Dios, pero tenía un aguijón en la carne, y ese aguijón siempre lo llevaba a poner los pies en la tierra y ya entender que él sin Dios no era nada. Y ese aguijón en la carne lo llevaba a entender que él tenía que estar siempre agarrado de Dios, porque el ser humano es muy volátil de la mente. El ser humano es muy olvidadizo y aparte muy ingrato. Y cuando se trata de Dios, aún más. Dios te bendice, y el día que ya no te bendice, entonces tu relación cambia. Hay crisis, hay problemas, oran, buscan a Dios. Se acabaron los problemas, se acabó la relación con Dios. Y han tenido a Dios como un bombero, como un Dios que apaga incendios, como un cajero automático. Han tenido a Dios como ese médico que simplemente lo usan cuando están enfermos, que simplemente lo usan cuando van a sacar dinero, o que simplemente lo usan cuando hay un incendio. Así ven a muchos a Dios. Y quizá usted va a decir: no, yo no. Pero analiza tu vida y reflexiona cómo ha sido tu vida. Que en los peores momentos buscaste a Dios, pero en los mejores momentos te alejaste de Dios. Y Dios permite la prueba. Dios permite la prueba, porque en la prueba maduramos espiritualmente. Dios permite la dificultad, Dios permite la enfermedad, Dios permite la crisis, porque en medio de todas esas dificultades, número uno, Dios se glorifica. Número dos, nos hacemos dependientes de Dios. Yo creo que Dios puede sanar tu cáncer, Dios puede sanar tu SIDA, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tu economía, y lo puede hacer, y Dios lo va a hacer. Pero cuando lo haga, le buscarás como hoy le buscas por esa crisis. Le amarás como hoy le amas. Le servirás como hoy le sirves. ¿O será que el Señor debe decirte a ti: bástate de mi gracia? En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Es necesario que seamos probados como el oro. Dice la palabra que tenemos este tesoro en vasos de barro. Es necesario que a través de pruebas y luchas, es necesario, siempre lo recalca también Pablo, que a través de pruebas y dificultades. Si un día te predicaron que no iba a haber problemas acá, te mintieron. Si un día te predicaron que acá todo iba a estar bien, te mintieron. Hay los mismos problemas, solo que ahora no estás solo. Camina contigo el dador de la vida. Camina contigo el creador.
camina contigo el Todopoderoso. Pero ¿por qué no te libra de eso? Porque cada proceso tiene una enseñanza. Si el mismo Jesús tuvo que pasar la cruz, soportar la crisis, soportar hasta la muerte, el mismo Pablo soportó la enfermedad y soportó la muerte. Los discípulos soportaron muerte. Los cristianos primitivos soportaron muerte. Sadrat, Mesach y Abednego soportaron el fuego. Daniel soportó el foso de los leones. José soportó la cárcel. Moisés, Israel, el desierto. Siempre la vida fue de procesos. Pero nosotros hoy queremos todo. La vida es de procesos, hermano. Y gloria a Dios porque hoy estás bien. Pero a lo mejor mañana vendrá un proceso. Pero debes mantenerte como se mantuvo Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, José, David. Como se mantuvieron en la historia los discípulos. Como se mantuvo Cristo. Tú y yo tenemos que mantenernos amando a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Y cree la palabra, hermano, y cree la palabra. Y si hoy estás atravesando una enfermedad, no es que estás en pecado, no es que estás siendo castigado, no, es una prueba que tienes que vivir. Y ora a Dios que te sane. Y si Dios no te sana, sigue amando a Dios. Tienes una deuda enorme que no puedes pagar. Fuiste un desordenado financieramente. Ora a Dios que te ayude. Clama a Dios y fortalécete en Dios. Mientras el mundo se quita la vida, nosotros estamos con el que da la vida, con el autor y consumador de la vida. Quería dejarles este mensaje hoy porque hay mucha gente frustrada desde la fe. Mucha gente que ya no cree en Dios y se ha ido por doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque desde la religión le metieron un concepto en la cabeza que no está en la palabra de Dios. Desde la religión le metieron una idea. Y muchos hoy andan frustrados espiritualmente. Muchos hoy andan mal espiritualmente porque creen que Dios no los oye. Porque creen que las deudas se deben a que están robando los diezmos y ofrendas. Porque creen que la enfermedad que tienen es un castigo de Dios. Porque creen que la dificultad que están atravesando es que Dios se olvidó de ellos. Y no, hermano, es que en el mundo tendremos aflicción. Tendremos aflicción. Pero el Señor nos manda que confiemos, porque Él ha vencido. Y ese que ha vencido está con nosotros. Y Él nos llevará por el mejor camino. Y Él nos llevará al puerto final. Él nos llevará al destino final. Él nos llevará a donde Él haya determinado llevarnos. Confía, confía, hermano. Sigue clamando, sigue orando, sigue buscando a Dios. Aunque no vea respuesta, sigue orando, sigue clamando. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar hasta el fin significa mantenerse firme en Dios en medio de la deuda, en medio del divorcio, en medio de la enfermedad, incluso en medio del luto, en medio de estar en una cama postrado, en una clínica metido. Eso significa mantenerse firme en Dios. Mantenerse firme en Dios en medio de la prosperidad, en medio de la riqueza, en medio de la abundancia, en medio de la salud. Mantenerse firme en Dios, cualquiera sea la circunstancia. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia.